Bueno, comenzamos la sesión de hoy. Hoy nos toca una sesión, ¿qué os voy a decir? Interesante, claro. Me lo parecen todas, ¿verdad? Qué poco objetivo. Hoy toca un tema realmente de interés y yo os diría que si los demás temas son interesantes solo por su propia naturaleza, eh, el tema de hoy es un tema que os interesa especialmente porque yo creo que gran parte de vosotros que pensáis dedicaros a los recursos humanos en el futuro, esta puede ser una de las líneas más importantes de empleabilidad en este inmediato futuro, ¿vale? Ahora profundizaremos un poquito en eso, pero quiero que entendáis que muchos puestos aún ni siquiera se están creando en esta línea que tiene que ver con la parte incluso de la tecnología, de la digitalización, etcétera, pero que ya las grandes lo están aplicando y no solo las grandes, sino las pequeñas con managers más avanzados en management. Eso significa que poco a poco están apareciendo nuevos puestos, tipo el People Analytics Manager, ¿vale? El gestor del People Analytics o de los datos de recursos humanos a analizar en las empresas y que a veces nosotros asociamos al mundo de la matemática o la estadística puramente, pero eso es solo una de las posibles caras, ¿no? Es decir, hay ingenieros, hay estadistas y matemáticos, pero después hay psicólogos y hay ADES, ¿entendéis? Hay especialistas en empresa, porque al final los datos hay que también comprenderlos y adaptarlos a la realidad de las propias empresas. Y para eso se necesita gente, obviamente, que su formación sea lo más parecida al mundo de la empresa y en este caso de los recursos humanos, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenéis, yo creo que una oportunidad para poder profundizar bastante amplia, porque es verdad que las grandes ya empiezan a apostar por tener esos KPIs asociados a recursos humanos que antes eran más financieros, más de marketing, más de producción, y que afortunadamente ya cada vez más esos KPIs de recursos humanos están soportando, digamos, más cantidad de datos, información actualizada y yo creo que calidad del dato, ¿eh? No solo calidad del dato y calidad de predicción. Esto está permitiendo que, pues bueno, que surja esas nuevas figuras, esa nueva área en recursos humanos más especializada en poder analizar la tecnología, la eficiencia, los resultados, la experiencia del empleado, es decir, todos este tipo de procesos que de nuevo surgen y que son completamente nuevos a lo que habíamos vivido anteriormente. Es decir, yo siempre os lo he comentado desde el punto de vista de los diferentes manuales, ¿no? Manuales de administración de recursos humanos, manuales de gestión de recursos humanos, manuales de dirección estratégica de recursos humanos que reflejaban esas realidades. Bueno, pues la realidad de ahora de la gestión de talento empareja también nuevos tipos de trabajo y áreas especializadas en recursos humanos, ¿vale? Por lo tanto, quiero que sepáis que es especialmente interesante y por eso también he puesto en el aula virtual, lo he hecho esta mañana, os he puesto 4 conferencias, bueno, son 2 webinars y 2 mesas redondas, las 4 especializadas en People Analytics, ¿vale? Para que comprendáis no solamente qué significa, sino que en las mesas redondas e incluso en las webinars que son más tipo conferencia, hay todo un sector de casos aplicados para que entendáis qué soluciones se están dando hoy en día con People Analytics tan potentes y que obviamente están mejorando no solo la imagen del departamento, sino que están mejorando las organizaciones, que es un poquito lo que queremos. Y que, como veréis, afectan a todas las áreas de las que vamos a ver. Es decir, el área en concreto, el poder analizar o tener mejores datos y poder hacer mejores descripciones, predicciones y prospectivas, es decir, los 3 elementos básicos de estos sistemas de People Analytics, están mejorando desde la atracción y selección, desde el desarrollo, desde la fidelización y analizando absentismo y rotación, es decir, que están analizando experiencia del empleado, están mejorando en realidad todos los procesos porque por fin empezamos
mirar al empleado, ¿no? A sus datos y para mejorar, ya os digo, no solo la experiencia, sino para mejorar y aprender de la cantidad de datos que tienen las organizaciones. Imagina una organización que tiene 10 años, 100 empleados, cantidad de interacción, información tiene de cada empleado a lo largo de esos 10 años. Y eso, si nosotros sabemos analizarlo bien, puede ser un arma tremendamente poderosa para incluso ayudarle a encontrar cuál sería su mejor desarrollo, para encontrar sus gaps formativos, para encontrar, pues bueno, para predecir mejor, por ejemplo, en esos 10 años quién hemos entrado en la organización y cuáles han sido casos de éxito, pues bueno, cómo predecir mejor esa tipología de éxito. Es decir, se aplica en realidad a todo proceso de recursos humanos, pero con datos, con datos. Y hay una reflexión, a veces cuando se habla del dato, y lo he oído también reflejado en uno de los webinars, para que entendáis esto de calidad de los datos, que siempre se dice, pero que a veces no se acaba de entender. Yo, como una de mis áreas es la ciencia, para mí la calidad del dato es fundamental para poder hacer buenos artículos científicos, ¿no? Si no es complicado. Pero para que lo entendáis, uno de los símiles más claros es asimilar el dato al agua. Es decir, la calidad del dato es como la calidad del agua. No estamos dispuestos a beber cualquier tipo de agua. De hecho, en muchos procesos, mala agua lo que va a generar incluso es problemas en el propio proceso. La cal, impurezas, metales pesados, etcétera. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. En la medida en que nosotros tenemos datos más refinados, datos más exactos, datos más finos, vamos a poder trabajar mucho mejor. Esta sería una pequeña introducción que quería haceros para que vierais en realidad la importancia de todo esto lo que significa. Y ojo, no os estoy diciendo que os metáis a aprender, yo que sé, a programar en R o porque tengáis que utilizar ahora modelos de data sciences o cosas de este estilo, que seáis unos grandes estadistas o matemáticos, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su función. Y la vuestra es saber comprender muchos de estos resultados para poder después ser lo que se llama un HR Business Partner, ¿no? Es decir, un buen directivo de recursos humanos que después es capaz de llevar toda esa información a la toma de decisiones estratégica y de negocio, ¿vale? Y eso es lo que realmente va a ser muy valorado, porque ya os digo, si tenemos datos, pero después no tenemos gente que sepa convertir esos datos en conocimiento estratégico, pues obviamente de poco nos sirve. Bueno, vamos a entrar, voy a hacerla como siempre, a compartir la pantalla. Hoy tenemos como siempre nuestro PowerPoint, algunos vídeos y reflexiones que vamos a ir compartiendo como siempre. Compartir audio, elegimos pantalla y aquí lo tenemos. Bien, la frase de cómo comenzamos, siempre comenzamos con una frase: la única ventaja competitiva sostenible es la capacidad de aprender más rápido que la competencia. Esto lo hemos aprendido desde el punto de vista cuando hemos analizado el tema de los altos potenciales y hemos dicho que una de las variables que más o que mejor predecía un alto potencial era su velocidad de aprendizaje, su agilidad en el aprendizaje. Bueno, pues en este caso hoy nos toca un tema fundamental porque hoy vamos a hablar de la gestión del talento inteligente. Quiero que entendáis que este concepto de Smart Talent Management es un concepto, de hecho este capítulo, por ejemplo, el título de este capítulo es el último que puse del libro, de hecho estuvo durante mucho tiempo con títulos diferentes. Ya sabéis que esto en otros manuales se llama sistemas de información y yo en su momento, a mí sistemas de información me parece tremendamente anticuado. Para mí esto es gestión del conocimiento humano, ¿no? Como el conocimiento de las personas en la organización y de sus interacciones y de sus aprendizajes contribuye al aprendizaje de la organización, ¿vale? ¿Y cómo resumes eso en una palabra? Bueno, pues estuve buscando muchísimo hasta que encontré una nueva línea de investigación que ha surgido, que surgió hace 4 o 5 años y que surge con este nombre: gestión del talento inteligente. ¿Qué significa Smart Talent Management? Bueno, la gestión del talento inteligente lo que es una confluencia entre la gestión del conocimiento, acordaros cuando hablábamos de la era del conocimiento, y la gestión del talento. Es decir, el conocimiento que fluye a través de un talento que es capaz de interpretar la información y de moverla dentro de la organización. Esa confluencia de gestión del talento y de gestión del conocimiento se conoce como gestión del talento inteligente. Esto lo que permite es tener a las personas adecuadas, pero generando procesos de aprendizaje y que al final
tengan un impacto en el aprendizaje organizativo. Porque la organización que no aprende es como la persona que no aprende, se queda fija, se queda estancada y se queda fuera de sus posiciones competitivas, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver hoy. Algunas partes voy a intentar pasarlas más rápidas, ¿vale? Pero otras más concretamente, como veréis, las voy a desarrollar más porque quiero que por lo menos esos conceptos los tengáis muy claros en este caso. Más o menos este es el esquema de la sesión de hoy, ¿vale? Gestión de conocimiento, vamos a hablar de aprendizaje organizativo, vamos a hablar de las TIC, de la brecha digital y cognitiva, vamos a hablar de esta confluencia y, por supuesto, nos vamos a meter en Big Data, Business Intelligence y People Analytics. Bueno, nos vamos a meter en People Analytics, que es el que realmente nos interesa, que como sabéis, el Business Intelligence es, digamos, cómo procesas toda la información de Big Data para poder, de alguna manera, para facilitar esa toma de decisiones en la empresa, pero en el People Analytics está centrado esa toma de decisiones en recursos humanos, ¿vale? De hecho, el concepto de People Analytics, no sé si lo sabéis, pero proviene de Google, porque Google en su momento cambió el departamento de personas, lo cambió a People Operations, ¿vale? A operaciones de personas. Y cuando cambiaron a People, cambiaron a personas, de hecho aquí ha pasado también, muchos departamentos han dejado de llamarse recursos humanos y se han llamado Departamento de Dirección de Personas. Y cuando Google lo pasa a People Operations, bueno, pues empieza a trabajar toda la parte de la analítica, de las informaciones, y entonces ellos lanzan el concepto de People Analytics. En muchos otros sitios vais a encontrar HR Analytics, Human Resources Analytics, es decir, analíticas de recursos humanos, etcétera, pero digamos que obviamente la marca de Google hace que tire de hecho muy fuerte en cuanto a este tipo de tecnologías y ya al final se queda con el tema de People Analytics, ¿vale? Que es el concepto que más se ha dispersado y que más vais a encontrar, pero que no pasa nada con que os podáis encontrar algún otro nombre siempre y cuando refleje cómo se genera conocimiento dentro o de cara a las personas y su interacción, ¿vale? Después hablaremos para mí un tema fundamental que es el tema de la evaluación del rendimiento. Recordar que la evaluación del rendimiento tal y como la conocemos, que los conceptos anglosajones se llaman la performance appraisal, ¿vale? Performance appraisal, lo que nos habla fundamentalmente es de cómo estamos evaluando al personal de cara a decir si están haciendo bien las cosas, ¿vale? Y si están llegando a los resultados o a los logros que espera la organización de ellos. Vamos a hacer una reflexión también profunda de este concepto, porque es verdad que la evaluación del rendimiento es uno de los sistemas de información que más ha utilizado la propia organización para intentar medir a las personas, medir su evolutivo e incluso plantear objetivos a medio y largo plazo con ellos también. Entonces, es verdad que es una de las áreas que, bueno, desde hace mucho tiempo se ha considerado de las hard de recursos humanos, de las más fuertes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esta práctica de la evaluación del rendimiento estaba muy integrada en recursos humanos y en la dirección incluso, porque la dirección veía con muy buenos ojos el saber cada uno de sus colaboradores el grado en que estaba contribuyendo a la causa general, ¿no? Lo que pasa es que, como vamos a ver después, vamos a hacer un análisis de hasta qué punto la evaluación, este concepto de evaluación, es un concepto que nos interesa o si lo podemos incluso transformar. De hecho, es un poquito la defensa de lo que os voy a llevar hoy un poquito yo, ¿no? Que voy a intentar defenderos el concepto de cómo necesitamos transformar el concepto de evaluación del rendimiento a desarrollo del rendimiento. Y os lo justificaré, ¿vale? Con datos de los problemas que están habiendo con la evaluación del rendimiento y con datos de cómo podemos incluso implementar este desarrollo del rendimiento y el impacto que tiene en las personas, ¿no? En las personas en la organización. Impacto positivo, por supuesto, ¿vale? Y bueno, hablaremos de algún concepto, como por ejemplo el concepto de feedback y feedforward, ¿vale? Hablaremos de Marshall Goldsmith y hablaremos de técnicas que se utilizan precisamente para desarrollar el rendimiento y trabajar el feedforward, sobre todo, y el feedback también, pero feedforward sobre todo, que son técnicas conversacionales. Entonces hablaremos algo del coaching por encima, porque ya veremos el coaching más adelante, y hablaremos de la indagación o el diálogo apreciativo como técnica de conversación, ¿vale? Y después, pues nada, veréis que pone aquí casos prácticos, Hasbro My Performance, ese es el caso que tenéis para el miércoles, ¿vale? Que ya podéis, por supuesto, atajarlo, pero es verdad que es muy difícil resolver este caso sin tener las ideas claras de este capítulo 6 que tenemos hoy.
porque el caso de hoy es, claro, vais a analizar la empresa Hasbro y haréis como siempre el mapa conceptual, pero es verdad que ese mapa conceptual tiene que estar muy sesgado hacia toda la parte de la gestión del talento inteligente. Y por lo tanto tenéis un trabajo en profundidad, yo creo que bastante interesante, pero yo también os he de decir que tenéis muchísimas ideas de qué están haciendo otras empresas, etcétera, etcétera, para poder incluso poder evaluarlo. Una pregunta, me dice Andrea. Perfecto, Andrea, coméntame. El capítulo 6. El capítulo 5 tiene que ver con la Employee Branding. Y ese capítulo, aunque no vimos el capítulo, pero sí que estuvimos trabajando el concepto de Employee Branding con la primera práctica. ¿Os acordáis cuando estuvimos viendo el Great Place to Work? ¿Vale? Entonces, es un área que aún está muy por desarrollar, ¿vale? De hecho, en el libro es uno de los capítulos más cortos. Yo espero con el tiempo ir alargando o profundizando más en este capítulo, ya no solo por el concepto de marca de empleador, es decir, marca de la propia empresa que de alguna manera tiene una reputación en sus sistemas de recursos humanos, sino también marca de los empleados, que también me parece muy interesante el concepto de este concepto de marca profesional que tienen los empleados y que también recursos humanos tiene que estar vinculado a este tipo de marcas, ¿vale? Pero de momento ese capítulo no lo llevamos adelante. ¿La damos como dada o todavía no? Sí, la damos como dada. Yo no la voy a dar, no la voy a dar en ninguna sesión teórica y bueno, es un capítulo que quiero que leáis por encima nada más para conocer, pero bueno, ya os digo que fundamentalmente a nivel práctico lo hemos visto sobre todo en el Great Place to Work, ¿vale? Bien, vamos a empezar si os parece. Bien, algunas de estas cosas ya os digo que las tenéis en el libro. Como siempre os digo, el PowerPoint no es más que una especie de llamaros la atención para que vayáis a leer con tranquilidad y con profundidad el libro. Ese es el verdadero objetivo de la teoría. Por lo tanto, nunca pensar que las transparencias es el reflejo del capítulo, ¿vale? Me leo las transparencias y ya tengo claro el capítulo. No. No, eso así en esta asignatura no funciona, ¿vale? Pero sí que es verdad que hacemos las teorías algo diferente para que obviamente tengan su propio valor. Fijaros, el tema de gestión del conocimiento, que aunque nos viene como un tema colateral, porque al final las personas aprenden, ¿no? Y las personas transforman la información en conocimiento en la medida que tienen talento, ¿no? Es un poquito nuestro mensaje. Pero es verdad que el conocimiento hoy en día, lo veíamos, era la tercera ola, ¿no? Y decíamos que era gran cantidad de los servicios de hoy en día que se están dando y que dan sentido a muchas empresas, es precisamente cómo manejan y gestionan el conocimiento y cómo ese conocimiento lo toman como ventaja competitiva. De hecho, por eso es importante tener equipos que sepan estar en esa cresta de la ola del conocimiento para poder en todo momento adaptarse pues, a los cambios, no solamente el entorno, sino a los cambios también de los propios clientes, consumidores y, por supuesto, los cambios de los propios empleados. Por lo tanto, tenemos que estar acostumbrados cada vez más a gestionar estos intangibles, ¿no? Este tipo de conocimiento que en realidad va a ser la esencia de las empresas en este caso, ¿vale? Fijaros, dice que hay 6 prácticas común consenso, como son la creación de conocimiento, la captura, la organización de ese conocimiento, cómo se almacena, cómo se disemina y cómo se aplica. Son 6 preguntas que hay que hacerse y que tenemos que de alguna manera estructurar para poder en realidad comprenderlo. Para que hagamos una reflexión, yo creo que muy básica, solo pensar, por ejemplo, en el caso de las prejubilaciones que ha habido y que hubo hace más de 15 años, sobre todo en el sector financiero, ¿no? En las entidades bancarias. Una de las cosas que los de recursos humanos nos llamamos o nos tirábamos de los pelos cuando veíamos este tipo de prejubilaciones era la gran cantidad de conocimiento que se estaba perdiendo por parte de la organización. Pero como era un intangible que en aquel momento tampoco se valoraba tanto, pero claro, la pregunta del millón es, esa persona que ya le hemos prejubilado, la cantidad de experiencias críticas que ha pasado dentro de la organización, que ha aprendido, que ha sabido gestionar equipos, que ha sabido gestionar situaciones complicadas, que tiene una toma de decisiones rápida, es decir, ha habido un aprendizaje. ¿Dónde ha ido todo eso? Todo ese aprendizaje que ha tenido esta persona, ¿qué ha hecho con él? ¿Lo ha almacenado en su cabeza? ¿Ha sido capaz de trasladarlo a una documentación o yo qué sé, o a un vídeo? Imaginaros, es una manera también de acumular el conocimiento, ¿no? Igual que lo podemos escribir en un papel, lo podemos también transmitir pues a través de esta voz en viva, que por ejemplo ahora lo estamos grabando y ahí sí que estamos de alguna manera intentando consolidar un conocimiento que si no se grabara
quedaría pues en el aire de solo de aquellas personas que han asistido, y es más, quedaría en la memoria y en cómo ellos memorizan, transforman y lo transforman en su propio conocimiento, con lo cual muchas veces las palabras del que expresa se convierten en otra cosa cuando llegan al cerebro de cada uno de vosotros. ¿A dónde va todo ese conocimiento? De hecho, por eso se habla de cómo se organiza, ya no solo cómo se crea y captura, sino cómo se organiza y cómo se almacena. ¿Qué hacemos con él? ¿Y cómo lo comunicamos al resto cuando dos personas están aprendiendo algo muy importante? ¿Cómo lo compartimos con el resto de la organización o con el resto de personas que son críticas para el desempeño de sus puestos? Bueno, ahí hoy en día yo creo que con la digitalización se está permitiendo muchas apps, ¿no? que permiten que algunos empleados, incluso de países diferentes de la misma empresa, cuando aprenden algo lo puedan compartir entre ellos, ¿vale? Porque están de alguna manera en foros parecidos o han tenido contacto y se fomenta el contacto entre muchos de ellos. Y después, ¿cómo se aplica? ¿No? Claro, decíamos, ostras, se ha perdido tanta gente y tanto conocimiento, y cómo la empresa en un momento determinado no ha sido capaz de hacer una fase, aunque sea final, una fase, no sé, yo estoy pensando a lo mejor el último año, yo sé que dentro de un año tú te vas por una prejubilación, pues yo el último año lo intentaría, pues oye, que dieras unos foros, hicieras unos webinars, que hicieras unas mesas redondas, que hicieras es decir, compartieras en petit comité, te fueras a trasladar ese conocimiento a otras empresas, a la misma empresa, pero en otros países. Es decir, intentar de alguna manera comunicarlo para que en la memoria colectiva de personas que sí que están en activo puedan seguir aplicando ese conocimiento crítico que tú tienes. Porque es que si no, se van y ya está, desaparece completamente. Por eso hay una pregunta, ¿no? De ¿a dónde va ese conocimiento? Esa es la pregunta del millón. ¿Y cómo no te das cuenta que yo sé que a veces por no ser tangible, por tener ese carácter de intangibilidad, hace complicado que muchas veces el propio CEO o los propios managers vean, bueno, no pasa nada, me refiero, esta persona ha pasado y a otros han aprendido de él, pero ¿cómo? ¿Hasta qué punto tú tienes el 100% de lo que esta persona ha aprendido? Igual ha compartido un 20%, ya lo vamos a ver, en muchas organizaciones no se comparte precisamente por lo que se llama el fenómeno del silencio organizativo, ¿no? No se comparte y por lo tanto tú tienes el valor porque tú tienes ese conocimiento. Y de hecho, cuanto más conocimiento tengas, más valor tienes diferencial y por lo tanto más empleabilidad y por lo tanto eres más intocable en la organización. Fijaros que es casi como una paradoja, ¿no? En la medida que yo me guardo el conocimiento, soy más indispensable para la organización, pero por lo tanto puedo hacerle más daño al sentido más organizativo global, porque cualquier cosa que me pasa a mí me hace realmente muy vulnerable. De ahí ese concepto que en talento llamamos los puestos clave, ¿no? Los puestos clave, y dicen, talento que es toda la organización, que todos los empleados maximicen su talento, o que en realidad vayamos a buscar específicamente esos puestos clave, esos talentos clave, que son los que realmente hacen competitiva la organización, ¿vale? Pues están esas dos vertientes de poder comprenderlo. Por eso, hay un esquema muy básico que es el modelo Nakai Takeuchi de gestión del conocimiento y del aprendizaje organizativo. Solo quiero que os quedéis con estos conceptos estos 4 conceptos, ¿vale? Que tenéis aquí, ¿vale? Quedaros con la idea. Primero, yo puedo tener la información, ¿vale? Puedo tener la información. Bueno, estos autores distinguen entre dos tipos de aprendizaje, ¿no? El tácito y el explícito, ¿vale? Para que entendáis, el tácito es aquel que de alguna manera, pues imaginaos, yo no grabo esta sesión, hablo con vosotros, intento compartir estas ideas y se queda como todo un poquito en el aire, ¿no? Pues bueno, pues esto sería un conocimiento tácito. Tácito es que no es tangible, no lo podemos tocar, es subjetivo, entendéis este tipo de concepto, pero que es tan importante porque a veces el buen conocimiento es precisamente viene de la creación nueva, ¿no? De muchas ideas se cruzan y lanzas una nueva manera de pensar o de proceder, y eso es tácito en el momento. La cuestión de una organización es cómo compartir ese conocimiento tácito, que lo podemos compartir, por ejemplo, de tácito a tácito. ¿Qué significa de tácito a tácito? Pues lo que estamos haciendo ahora sería de tácito a tácito, es decir, estamos hablando entre nosotros, estamos compartiendo, yo os estoy intentando comentar algunos conceptos nuevos y vosotros estáis intentando asimilarlo también de un modo tácito, porque vosotros, bueno, salvo el que esté tomando notas pero aún así el que esté tomando notas está intentando hacer explícito
un conocimiento tácito, ¿entendéis? Algo que no está ordenado en realidad, que no está impreso, que no está físicamente puesto en ningún lado, lo está intentando conceptualizar y lo está intentando traducir a explícito. Pero si en realidad lo que estáis intentando es comprender mis ideas, estamos hablando de tácito a tácito, ¿vale? Si yo esto mismo ya empiezo a grabarlo, o hago un libro, o empiezo a anotarlo, ¿entendéis? Empiezo a objetivarlo de alguna manera, formalizarlo, a institucionalizarlo de alguna manera, lo estoy convirtiendo de tácito a explícito, ¿vale? Se llama, el primero sería la socialización, el segundo se llamaría la exteriorización. Fijaros que uno se llama el conocimiento socializado y el otro el conocimiento conceptual. Pero también puede ser al revés, es decir, vosotros afrontáis, por ejemplo, mi libro, que es explícito, e intentáis comprender las ideas principales que salen del libro, ¿no? Y os hacéis unas ideas de, pues, por ejemplo, de este capítulo. Bueno, pues las ideas que tú te generas en tu mente serían tácitas, pero o provendrían de una información o de un conocimiento explícito. Por lo tanto, estaríamos aquí abajo. Estamos interiorizando, de explícito, de un libro a tácito, a mis ideas. Y eso se llamaría conocimiento operacional, ¿vale? Y después la última posible combinación que se puede dar es de explícito a explícito, es decir, que de repente alguien dice, oye, el libro, Roberto, yo te lo resumo en 20 páginas. Vale, perfecto. Bueno, has intentado hacer de algo explícito, un libro, a unos apuntes, explícito también, ¿entendéis? Habéis intentado objetivar una información, un conocimiento determinado, y ese se conocería como conocimiento sistémico. Bueno, estas son los 4 posibles combinaciones, quedaros muy bien con ellas, ¿vale? Los tipos de combinaciones que hay, que juegan siempre con lo tácito y lo explícito y que reciben unas denominaciones. Pero claro, para mí este modelo, si me gusta explicarlo y si me gusta compartirlo con vosotros, es porque yo creo que cuando tengáis que realmente afrontar una situación de llevar un departamento de recursos humanos o de llevar un área o de trabajar en una de las áreas, una de las obsesiones que más tenemos es, bueno, ¿qué pasa con aquel que acaba de aprender algo realmente nuevo, importante? Y esta persona, pues imaginaros, o no tiene las dotes de la comunicación, o es una persona que está en un área que precisamente no es un área muy común, que se comparta con muchos, y sin embargo esa información es fundamental para la toma de decisiones de otras áreas. Por eso se menciona tanto, ¿no?, la necesidad de que salgamos todos de los silos, es decir, de departamentos estancos, de estar en áreas donde al final no compartes la información, porque gracias a compartir la información, que es nuestra obsesión en realidad, gracias a compartir esa información o ese conocimiento, es decir, esa traducción que hemos hecho de la información, es como realmente vamos a conseguir que la organización aprenda también, ¿vale? Y por eso es un salto del aprendizaje individual de la persona al aprendizaje organizativo, que también existe como tal, y por eso se menciona así. Por lo tanto, creo que es un modelo muy interesante para que incluso digáis, bueno, ¿y cómo gestiono el aprendizaje en mi empresa? Bueno, pues planteate estas 4 preguntas. ¿Quién tiene conocimiento y de qué tipo lo tiene? ¿Y cómo lo puedes compartir en tanto objetivar, es decir, explícito, como en tácito? Yo me acuerdo, por ejemplo, una amiga mía que trabajaba aquí en el Hospital La Fe, y una vez fui de visita con ella y, bueno, me acuerdo que vi unos listados enormes colgados en un panel de estos de corcho, y le pregunté, ¿y esos son procedimientos, verdad? Dice, sí, esos son procedimientos de trabajo de lo que tienen que hacer aquí las enfermeras, pipí, papá. Dice, pero nadie se para a verlos. Digo, hostias, pero tía, estos son procedimientos, estamos en un hospital, ¿no? Dice, sí, pero estos son procedimientos que se han quedado ya caducos y que obviamente la gente comparte de otra manera. Es decir, que surgiría los principios de ahí, de ese tipo de procedimientos, pero el problema es que no se han actualizado y no se actualizan, y es más la velocidad de los propios cambios hace que no se puedan actualizar, y entonces lo que se hace es compartir. Eso es lo bueno del tácito, ¿no? El tácito permite un compartir rápido y un aprendizaje rápido, pero también es un modelo muy exigente porque exige obviamente que haya siempre un contacto personal, ¿no? Momentos de la verdad de aprendizaje, y eso lo hace difícil. Pero bueno, muchas organizaciones, a pesar de tener procedimientos caducos, como veis, están funcionando bien porque sí que hay otro tipo de conocimiento, otro tipo de comunicación que sea muchas veces más de modo informal y que permite que se estén actualizando los diferentes puestos o procedimientos o procesos, etcétera. Imaginaos qué casos más interesantes, ¿vale?
Bien, quiero compartir con vosotros esta pequeña reflexión sobre lo que serían los sistemas de aprendizaje. Nosotros en las organizaciones tenemos claro que una de las maneras más claras para que las personas aprendan es darle feedback. ¿Vale? Es darle, ya sabéis que el feedback es el alimentar, feed es alimentar en inglés y back es desde el pasado. Es decir, es un modelo donde intentamos alimentar al individuo de situaciones pasadas que han sido críticas para su posible mejora. Es decir, aprende de lo que hicimos mal en un momento determinado para que no vuelvas a repetir eso en el caso que se dé. Es verdad que cada vez más se da la situación de que las situaciones son completamente nuevas siempre. Pues, sobre todo cuando se habla de servicios, es difícil que tengas el mismo cliente, aunque bueno, hay pautas más o menos parecidas en las que sí que te permiten aprender. Pero uno de los problemas que tiene el feedback es que es un aprendizaje del pasado sobre futuros comportamientos o futuros escenarios o situaciones que igual no se vuelven a dar. Entonces, claro, eso genera una reflexión. Otra reflexión es que es verdad que el feedback, bueno, es algo pasado. Sí, sí, yo puedo aprender, pero es que ya no puedo cambiar nada, ¿entendéis? Exploro hacia atrás. Sí que es verdad que puedo hacer un aprendizaje de cómo reaccioné en aquella situación y ahí sí que hay un aprendizaje personal. Es verdad que esa situación igual no se da, pero ¿por qué yo reaccioné de esta manera? ¿Por qué actué mal con un cliente porque se puso agresivo y yo le respondí de modo agresivo también? Eso tiene que ver con mi inteligencia emocional, con mi capacidad empática. Bueno, pues yo tengo que aprender de ese pasado para mejorar mi futuro, ¿no? Que es un poquito la idea. Y es un proceso de aprendizaje individual donde teóricamente los supervisores te dan información en ese proceso. Es verdad que, y lo vamos a ver ahora un poquito más en profundidad, no estamos hablando de una calidad de feedback muy alta. No existe en las organizaciones una calidad de feedback muy alta. ¿Dónde habría una calidad de feedback alta? ¿Sabéis dónde? En los procesos, ¿acordáis de los procesos? No sé, a mí me encanta la novela histórica. En los procesos donde antes aprendía, pues imaginaros, un herrero, un tornero, aprendían oficios, ¿verdad? Y estaba el aprendiz. Y el aprendiz estaba siempre intentando hacer cosas que le iba dejando, observando las enseñanzas incluso del propio tornero o del propio lo que sea, el carpintero, que era su mentor, porque al fin y al cabo le estaba continuamente pasando información. Y el aprendiz, cuando hacía algo mal, enseguida, instantáneamente, el mentor, en este caso, era el que en realidad le hacía feedback, pero era tan inmediato que no podemos asimilarlo casi como un feedback, como un concepto de feedback. Es que lo hiciste mal, no. Fíjate, le estás dando demasiado, está encima, ¿vale? Es verdad, está encima de ese proceso. Claro, ahí había un proceso de feedback casi al 100%, que impresionante, claro, porque el proceso de aprendizaje es brutal. Eso ya no se da. El supervisor ya no suele estar encima del empleado, se basa solamente en resultados, a veces no tiene tiempo ni para analizar los resultados, pero es que tampoco está en el procedimiento, en los procesos, por lo tanto tampoco ves si el sistema ha funcionado bien, si ha tenido algún problema determinado. Nos estamos encontrando con muy baja calidad del feedback, ¿vale? Muy baja. A pesar de que es una técnica poderosa, que es un sistema de aprendizaje importante dentro de la organización, o garantizamos que el feedback se hace bien o no nos sirve de nada. Hay un par de colegas mías bastante potentes en el mundo del management que sacaron hace muy poquito un libro que se llama precisamente Smart Feedback, ¿vale? Feedback inteligente. Intentando decir, bueno, es que no me vale cualquier feedback, me vale aquel que solamente en realidad trabaja bien la información para el propio desarrollo. Entonces, con este concepto de feedback surge otro, ¿vale? Surge otro, a ver si está aquí. No, lo tengo más adelante, os lo explicaré más adelante, que es el de feed forward, ¿vale? Más adelante os lo explicaré. Por eso feed forward, para que entendáis por lo menos la idea inicial, es feed es alimentar como siempre y forward es hacia adelante. Que es un cambio casi estratégico, ¿vale? Y lo vamos a asimilar a un autor que se llama Marshall Goldsmith, que es uno de los grandes gurús del management en Estados Unidos, que nos plantea precisamente que lo que tenemos que hacer es no alimentar hacia atrás en cosas que ya han pasado, sino alimentar sobre objetivos que nos vienen en el medio plazo. Que ahora veréis las ventajas que tiene todo eso, ¿vale? Pero son dos conceptos que quiero que ya de por sí los tengáis muy claros y empecéis a utilizarlos en vuestra nomenclatura. De hecho, yo os lo digo siempre, la calidad de vuestros trabajos también se ve impregnada por la calidad de vuestros tecnicismos, la calidad de vuestro manejo de los conceptos técnicos que estamos haciendo, ¿vale? Eso es importante, que cada vez también transformemos nuestro propio lenguaje.
Seguimos. Bueno, ya hemos hablado de qué es la gestión del talento inteligente, es la confluencia, ¿vale? Entre el talento y el conocimiento. Vamos a entrar un poquito más en detalle en estos tres conceptos. Vamos a verlo por encima. Big Data, ya sabéis lo que es, incorporaciones analíticas, donde se evalúa e identifica resultados y tendencias para mejores decisiones. Y si algo caracteriza es la gran cantidad de datos que se manejan en los Big Data, ¿vale? Eso es lo que permite pues, que podamos tener análisis de tendencias realmente poderosos, ¿vale? Business Intelligence o inteligencia de los negocios o empresarial, ¿vale? ¿Qué utiliza? Pues conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten interpretar mejor los datos para transformarlos en conocimiento que se integre en la toma de decisiones concreta de la empresa en cualquiera de sus niveles, estratégico, táctico u operativo. Por lo tanto, Business Intelligence lo que intenta es mejorar la eficiencia en la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues porque nos encontrábamos que gran parte de los directivos tenían casi un 70% de incertidumbre en su toma de decisiones. Claro, esto hace muchas veces que hayan tomas de decisiones muy erróneas que después tienen un coste empresarial realmente muy, muy alto. Por lo tanto, uno de los objetivos con el tiempo que se planteaban para mejorar no solo el liderazgo, sino la toma de decisiones directivas, era cómo reducir esa incertidumbre en la toma de decisiones. Pues bueno, gracias al Business Intelligence no estamos diciendo que ahora no haya riesgo, que siempre lo hay, ¿eh? Pero a lo mejor lo hemos reducido un 70, un 50, un 40, un 60, depende del sector o del área en el que estemos trabajando. Eso ya es mucho, ¿eh? Eso ya es mucho porque entre la experiencia propio directivo más estos escenarios y esta toma de decisiones que le da el Business Intelligence permite obviamente que las decisiones sean mucho más de éxito. ¿Y cómo nos llevamos eso a modelos de aprendizaje? Bueno, pues está lo que se llama el Deep Learning. No sé si lo habéis oído hablar, pero es lo que se llama el aprendizaje profundo. Conjunto de métodos que procesan la información y están dentro de la inteligencia artificial que se denomina Machine Learning o aprendizaje automático. Es decir, nosotros intentamos hacer que los propios sistemas aprendan. Es decir, no solamente que lo interprete alguien y lo gestione a través de un algoritmo determinado, sino que cada vez más los algoritmos estén aprendiendo de ellos mismos también, es decir, que sean dinámicos. Eso es lo que se llama el aprendizaje profundo. Claro, todos estos conceptos están están ya en el día a día de nuestras organizaciones y yo, por lo tanto, sí que quiero que vosotros cada vez los manejéis mucho más, ¿vale? Bien, vamos a pasar a algunas transparencias para centrarnos un poquito más en lo que más nos interesa. People Analytics, ¿vale? El People Analytics, recordar, utiliza los datos y los análisis para identificar ideas que puedan mejorar la velocidad, la precisión y la seguridad de las personas en la toma de decisiones de las empresas de los negocios. Es decir, todo lo que tenga que ver con personas. Hasta hace poco yo ponía solamente este modelo, el de la izquierda, que es el que os aparece en el libro, ¿vale? Lo que refleja este modelo es un modelo, además es siempre firmado por un personaje bastante potente en People Analytics que se llama Bersin y que pertenece a la empresa Deloitte, ¿vale? En este modelo, este autor, este modelo es de 2014, inicio de la izquierda, fijaros que el 86% están en lo que se llaman modelos reactivos y proactivos. Es decir, son modelos de niveles 1 y 2, los más bajos que hay. Nivel reactivo, ya sabéis que son informes que se hacen ad hoc para resolver y por lo tanto es una gestión de conocimiento muy ad hoc, ¿vale? Muy reactivos, muy a demandas, o proactivos, informes operativos, benchmarking, toma de decisiones, pero bueno, en sí no deja de ser, es un informe ya más avanzado, pero desde luego muy lejos de los niveles 3 y 4, que son los que más nos interesan. Fijaros que en los niveles 3 y 4 estamos hablando en 2014 de un 14% de las empresas en estos niveles. Análisis avanzados y análisis ya y modelos predictivos, ¿vale? Donde estamos planteando ya posibles escenarios o incluso qué variables son las predictoras del éxito en cualquiera de las áreas que estemos analizando. Uno de los inconvenientes que tenía este modelo es que no estaba pensado para las empresas, estaba pensado desde el punto de vista técnico. Entonces, Bersin en 2018 lo consolida y lo mejora. Y habla de estos modelos y habla de estos niveles muy pensando en hasta qué punto en realidad se estaba dando el People Analytics dentro de las organizaciones, ¿vale? Ya no tanto si tenían un tipo de tecnología determinada, sino cómo estaban asimilando el People Analytics las empresas. Fijaros, niveles 1, fragmentado y sin soporte, es decir, con muy poco soporte de People Analytics, un 14%. Que se empieza a consolidar y construir un 69%. Es decir, que todo esto va a explotar. Es decir, todo este 69 va a explotar en los próximos años.
donde ya es accesible el People Analytics, ¿vale? Y se empieza a utilizar en un 15%. Y aquí, en el último de todos, a ver, que lo señale aquí, exacto, el último de todos, un 2%, donde ya tiene el People Analytics institucionalizado e integrado en el negocio. Es decir, que más o menos un 17% sería la realidad actual de la implementación del People Analytics. Pero ojo, os digo, esta es la tendencia. Este 69 van a ir poco a poco pasando hacia aquí. ¿Vale? Y ahí es donde tenéis que vosotros ganar esa empleabilidad, porque saber ya que cualquier empresa de cualquier tamaño va a requerir, es verdad, desde un Excel hasta análisis más complejos para conseguir que la información se transforme en conocimiento y esto en eficiencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Uno de los webinars que os he puesto en el aula virtual es de la People Analytics de Telefónica. ¿Vale? Se llama Delia Majarín. Bueno, la tenéis en LinkedIn. Aquellos que seáis más avanzados en LinkedIn, oye, pues pedirle amistad, yo qué sé, igual. Es importante para vuestra empleabilidad, si os gusta un área concreta, pues que contactéis a lo mejor con personas que sabéis que están en la punta lanza de ese tipo de cosas. Es decir, pero no lo hagáis por, voy a pedirle empleo. No, no, no. Es decir, si tú contactas con una People Analytics es porque te vas a dedicar a eso o porque tienes algo de especialización en eso. Si no, ni lo intentes porque no tiene mucho valor. De hecho, los cuatro videoconferencias que os he puesto colgadas en el aula virtual, vais a tener muchísimos nombres de personas especializadas en el People Analytics en España. Por lo tanto, y todos están en LinkedIn, ¿eh? Así que yo os lo dejo ahí abierto. Hay que ser avanzado en estrategias, ¿no? Así que prepararos un buen LinkedIn y después ir contactando. Pues oye, me interesa mucho más la atracción y el sistema de reclutamiento. Bueno, pues entonces tendrás que ver qué empresas lo están haciendo bien, mira qué videoconferencias hay que lo estén dando e intenta pues contactar con ellas por LinkedIn. Solo tener contacto. A cualquier director o cualquier ejecutivo de esta área le va a llamar la atención que un estudiante se ponga en contacto, ¿eh? Pero recordar, todos ellos han sido estudiantes antes. Todos. Eso no se olvida, ¿eh? Bien. Como os decía, aquí, esta es una videoconferencia de 1 hora. Os he sacado 4 transparencias que tenía Delia puestas. Fijaros aquí, nos habla de 3 elementos, las 3 Vs, que son súper importantes en el Big Data en recursos humanos. El volumen, es decir, la cantidad, la variedad de información, fuentes de datos, diferentes fuentes, etcétera, y la velocidad de datos, ¿vale? Es decir, la actualización continua que tiene que haber de este tipo de información. No es un tema de voy a hacer un estudio puntual y no, 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 no. Eso sería reactivo, como hemos visto antes, ad hoc. No, no, estamos hablando de Telefónica, que es una de las grandes en estos temas, ¿vale? Pero vais a ver que hay otras, ¿eh? Hay otras que están ya incluso muy por delante de Telefónica, yo que sé, el BBVA. Bueno, vais a ver algunos ejemplos de estos, ¿vale? Después veis aquí posibles beneficios. ¿Qué beneficio nos da el People Analytics? Todo esto lo tenéis explicado en la videoconferencia, ¿eh? Tomar mejores decisiones, insights. No sé si conocéis el concepto insight. El concepto insight se da también en coaching. Un insight es un darse cuenta de algo, ¿no? Cuando de repente nos ha pasado alguna vez que hay algo que dices, es que no entiendo qué está pasando aquí y de repente dices, ¡oh! Se te ilumina, ¿no? Se te ilumina, ¡pop! Se te ha iluminado. Bueno, esa iluminación es un insight, lo que se llama. Nosotros lo llamamos también darse cuenta. El darte cuenta es un cambio perceptivo y por lo tanto es un proceso de aprendizaje bastante importante. Tomas de mejores decisiones, se mejora la eficiencia, ¿vale? Y sobre todo, la personalización. Es decir, esto lo que nos está permitiendo es conocer, dice, a los empleados, digo, sí, a los empleados y al empleado uno a uno. Ojo, siempre con el respeto a la ley de protección de datos, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Es decir, yo puedo hacer un sociograma del nivel de relación que hay entre mis empleados, pero yo puedo ver cuántos mensajes han enviado entre ellos, pero yo no puedo analizar el contenido de sus mensajes, ¿vale? Es decir, que hay que tener muy, muy en cuenta siempre esta ley de protección de datos. ¿De qué más nos habla Delia en este caso? Y que ya os digo que tenéis la conferencia. Bueno, pues claro, ella menciona, nosotros de hecho lo hemos mencionado antes a Bernie, este es el autor de Deloitte del estudio que nos hablaba de los diferentes niveles, ¿no? Y nos dice en realidad esto de
es fundamental entender quiénes son tus empleados, qué les importa y qué necesitan. Bueno, ella ha puesto incluso la frase textual de este autor, ¿no? Comprender en realidad, claro, surgen los conceptos que vamos a ver más adelante en el capítulo 10, creo que lo vemos, el tema de experiencia del empleado, etcétera, y que es tan importante hoy en día. Ese concepto es nuevo completamente de los últimos 2-3 años. Es decir, que, claro, pero es que es tan vital. Hoy en día no hay RH que no esté hablando de la experiencia del empleado, ¿vale? Y después, otro elemento que os he destacado de esta visión que está dando Delia, ella habla de los 4 pilares fundamentales. Bueno, en este caso serían 3. Los datos, la calidad del dato. Ella menciona también el ejemplo del agua, la calidad del agua, calidad del dato, la necesaria importancia de la calidad del dato. La tecnología que estamos aplicando, ya bien sea descriptiva, predictiva, prescriptiva, cada uno de estos va un poquito el nivel de las organizaciones. Y las skills. En las skills, bueno, esto no está bien, tendría que cambiarlo, no es descriptiva predictiva, esto sería del anterior. Las skills, lo que nos habla más es de qué competencias en realidad se requieren. Antes lo hemos mencionado, ¿no? Necesitaríamos ingenieros en los procesos, necesitaríamos también estadistas y matemáticos, necesitaríamos gente de psicología que sea capaz de transformar y comprender muchos de estos conceptos para operativizarlos, y también necesitamos gente de empresa, que obviamente es la que al final va a convertir todo esto en una toma de decisiones estratégica y de business, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que tenéis vosotros, que sois el alma de este proceso de decisión final para poder transformar la organización a través de la información que os llega de otros partners, ¿no? de otras personas que están en la organización. Este es otro webinar que tenéis también colgado en la web. En este caso en concreto es Sonia Rodríguez, ella es de una consultoría muy especializada en ella lo llama RH o HR Analytics, ¿no? Ella menciona 5 casos, yo os he puesto solamente 4, de cómo se utiliza, por ejemplo, el People Analytics para, por ejemplo, la predicción de la rotación, ¿no? Pues mira, esto es una empresa que les contacta y detectan que hay 27% de bajas voluntarias. Entonces, se decide afrontar con temas de mejora del compromiso y reducción de la rotación, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Pues bueno, se intenta de alguna manera predecir. ¿Qué se toma como variable dependiente? Pues obviamente las bajas que están tomando, ¿no? ¿Y qué es lo que descubren? Bueno, pues descubren que normalmente están cogiendo más bajas. Este es el modelo de predicción. Este modelo de aquí lo tenéis en la parte de la izquierda. Esto es lo que sale como variables que predicen. La formación, a menos formación, más bajas. Exacto. Aquí también los premios ayudan a reducir la rotación. Los empleos desarrollados también, la titulación. Es decir, que gracias a esto nosotros podemos intentar, fijaros aquí incluso cómo la regresión de análisis discriminante da el primer año un 68% de aciertos, el 79% en segundos años y el 77% en 3 años, es decir, que está mejorando incluso su eficiencia. Y después, una de las cosas tan interesantes que hacen es, gracias a reducir esta rotación, ¿qué reducción de costes estamos teniendo? Esto sería también, bueno, ahí está todo explicado, pero quiero que veáis que todo esto se operativiza, pero que después hay que dar resultados a la organización para que veáis la ventaja que pueda tener en un momento determinado, ¿vale? Por ejemplo, otro caso, lo tenéis aquí, es la optimización de un proceso de selección. Es decir, la gente no se plantea que los procesos de selección puedan ser optimizados, pero no veáis la cantidad de pérdida de tiempo. Imaginar un proceso normal, lo tenéis aquí más o menos explicado, un proceso normal, que nosotros lo veremos cuando veamos el capítulo 7. Pues una criba manual se refiere a los currículos, ¿vale? Imaginaros, llegan más de 4.000 currículums, hay una criba manual, después hay una primera llamada telefónica sobre los que ya se han elegido, después se hace una entrevista personal, después se hace una dinámica de grupos para hablar competencias, después se hace una incorporación a través de una beca, después hay un contrato de meses de verano, tal, después un assessment completo y después incorporación como gestor comercial. Imaginaros todo el proceso, que esto nosotros lo conoceremos como onboarding, ¿vale? Lo conoceremos como el proceso de onboarding, desde que uno es candidato hasta que en el onboarding lo veremos, hasta que es un año, hasta que lleva un año en la organización. Es decir, un proceso donde nosotros vamos a analizar cada momento de la verdad qué pasa aquí. Pero claro, es un proceso muy largo y por lo tanto costoso, porque en todo este proceso tenemos a nuestra gente trabajando aquí. ¿Qué significa? Pues que si yo soy capaz de intentar reducir estos conceptos de criba, de tal manera que, por ejemplo, los currículos conforme llegan, yo los digitalizo y automáticamente, bajo el modelo predictivo, a mí me seleccione ya aquellos que yo crea que van a tener un mayor porcentaje de éxito.
Claro, solo con esto, imaginaos el tiempo que nos están quitando en el proceso. Y además son modelos predictivos. Bueno, pues fija, problema, gran cantidad, criba manual, el tiempo que llevaba, alta probabilidad de dejar fuera buenos candidatos, ¿vale? Pues ¿por qué? Pues por cuando llevas vistos 100 currículums, y ya sabéis que en los currículums yo hay una entrada al blog que tengo 5 segundos para tu currículum, ¿no? Lo rápido que a veces la gente está leyendo currículums porque recibe tantos que tiene que discriminar, pero claro, en esa criba hay mucho error. Entonces, si se digitaliza, se permiten evitar grandes de estos errores. Entonces, gracias a esto se hizo un estudio longitudinal y se ha conseguido una mejora en el proceso porque ya hay una criba, pero mucho más exitosa gracias al People Analytics, ¿vale? Que estamos utilizando. El caso 3 que plantea en este caso Sonia es en el tema de esto era con, perfilar plantilla. El perfilar plantilla que tendríamos que hacer. ¿Es posible identificar las características de la plantilla de los contratos con mayor negocio? Absentismo. ¿Existe un perfilado del absentista? ¿Es posible predecir el nivel de absentismo en un contrato? Fijaros, son unas preguntas que yo estoy seguro que cualquier persona desde el punto de vista directivo, producción, etcétera, les va a interesar, financiero, etcétera, ¿vale? Y el cuarto caso que se trabaja es un caso de cuadro de mando, ¿vale? Es decir, también, es que cualquier situación que nosotros detectemos que pueda tener una ligera mejora, entra ya rápidamente el People Analytics. Lo que pasa es que es verdad que hay que operativizar, hay que convertir lo que está, pues a veces tácito en explícito, o lo que está explícito en datos que tenemos en otras vías, convertirlo en un explícito que sea manejable dentro de nuestro propio proceso de análisis, ¿vale? Bueno, 4 casos concretos, vamos a ver seguramente más adelante unos pocos más para que podáis ver. Vamos a ver el caso, por ejemplo, nos va a contar Ana Varela de People Analytics Manager de Securitas Direct, que veréis que es una de las que también ha recibido hace poco unos premios a la innovación en recursos humanos precisamente por esta actividad, ¿vale? Uy, me lo he saltado, perdonad. Aquí vamos. People Analytics es una nueva disciplina que viene de nuestros hermanos mayores, que es Marketing Analytics, todo lo que tiene que ver con analítica de datos de negocio. Bueno, pues todo eso nos lo hemos traído a recursos humanos, y lo que hacemos en esta nueva disciplina, en esta nueva área, es extraer el valor de los datos que tenemos de nuestros empleados y candidatos para poder tomar mejores decisiones en los procesos de recursos humanos y además mejorar la experiencia de nuestros candidatos y nuestros empleados. Pues puede ayudar de diferentes maneras. Primero puede ayudar a poner en el lugar que se merece a recursos humanos. Es decir, con People Analytics lo que podemos hacer es cruzar los datos de recursos humanos que hasta ahora eran silos de información, cruzarlo con KPIs de negocio y poder aportar a los comités de dirección esos nuevos KPIs, nuevos o no tan nuevos, esos KPIs de recursos humanos que aportan información porque correlacionan directamente con datos de negocio. Pues de cara al proceso de reclutamiento y selección, lo que podemos hacer desde People Analytics es generar modelos predictivos con los que podamos establecer los patrones de éxito de nuestros empleados en diferentes posiciones, machear eso con los nuevos candidatos, de manera que optimicemos el proceso de selección, porque en momentos muy tempranos de este proceso podamos decidir si esa persona tiene más o menos probabilidades de tener éxito en el puesto al que aplica. De esta manera ahorramos tiempo en la selección de esta persona y optimizamos el proceso porque seleccionamos a los mejores, sino que además le ahorramos tiempo al propio candidato, porque desde un momento muy temprano no está gastando el tiempo en un proceso de selección en el que no va a tener éxito. Ya no que no les seleccionen, sino no va a tener éxito en el puesto de trabajo, que es muy frustrante también para el candidato. La primera sería auditar los datos. Nos tenemos que asegurar muy bien de que los datos sean correctos y estén completos. En recursos humanos eso es principal. La segunda, reporting automatizado. Dejar de perder tiempo en generar reportes de recursos humanos y dedicar ese tiempo a interpretar los datos y tomar decisiones. La tercera tiene que ver con tomar mejores decisiones. Al cruzar los datos de diferentes fuentes de información, podemos tomar mejores decisiones y aportar esa información al comité de dirección. Y la cuarta y última clave puede ser hacer pilotos, empezar no a lo grande, empezar con pilotos pequeños, pero siempre teniendo el punto de vista, el foco, en cómo esos pilotos se pueden implementar de manera masiva en los procesos de recursos humanos. Nos vemos en Recruit Talent 2018.
Bien, como veis, Ana Varela, vamos a retomar más adelante un poquito el caso de ellos, porque lo vamos a poner de ejemplo también, igual que otras empresas que os mencionaré en este caso. Un segundo apartado que vamos a darle un gran valor es el de la evaluación del rendimiento, como os decía antes. Pero quiero que veáis estos datos antes, para que veáis que no es solamente una cuestión de juicio mía, ¿no? Decir, es que la evaluación del rendimiento no funciona. Bueno, ya sabéis lo que es la evaluación del rendimiento, ¿no? Es como un examen. Imaginaos el examen que os hago yo, ¿no? Pues la evaluación del rendimiento suele hacer cada 6 meses o anualmente en las organizaciones, y tu supervisor te evalúa unas competencias determinadas y unos incidentes críticos determinados, y en función de eso, tiene consecuencias, puede tener consecuencias para temas de promoción, puede tener consecuencias de temas de compensación, puede tener consecuencias de temas de beneficios indirectos, es decir, puede tener muchas consecuencias que son realmente, pero sobre todo hay un tema de prestigio, marca personal, satisfacción personal en medio, ¿no? Y eso es lo que hace que sea realmente interesante. Pero obviamente ese tipo de evaluación entre dos personas genera un verdadero problema a veces, porque a nosotros, por ejemplo, un profesor teóricamente está especializado, ¿no? Está especializado en gestión del conocimiento y en evaluar el conocimiento, pero muchos de los directivos no son especialistas en gestión del conocimiento y se les hace que sean realmente evaluadores, cuando a lo mejor ni se les ha formado en evaluación, ni hacen feedback ni seguimiento. Entonces, bueno, eso genera realmente problemas, ¿no? Aparte, os he de decir que estamos hablando en la sesión de hoy mucho de lo que es la organización que tiene que manejar el dato, ¿no? Que tiene que gestionar los datos. Pero claro, ¿hasta qué punto la cultura de la organización está acostumbrada, ¿no? al manejo de los datos? Porque los datos no son neutros. Me refiero, el dato en sí es neutro, pero la evaluación y el juicio que se hace sobre ellos no. Entonces, claro, si yo utilizo una evaluación negativa para despedirte o para bajarte la compensación o para degradarte, obviamente eso tiene un grandísimo impacto. Por lo tanto, ¿para qué utiliza tu organización? Será la pregunta. ¿Para qué utiliza tu organización los datos? Y en este caso concreto, como decíamos antes, la evaluación del rendimiento ha sido la herramienta por excelencia que más se ha utilizado en las empresas. ¿Para qué utiliza tu empresa la evaluación del rendimiento? ¿Vale? Esa es una de las preguntas críticas, porque yo siempre distingo entre una evaluación del rendimiento que se utiliza para realmente, imaginaos, en una cultura de control, una cultura tradicional, paternalista de control, donde en realidad se va a utilizar el rendimiento para meterte represalias o para sancionarte, a una cultura de desarrollo donde la evaluación del rendimiento sí que se utiliza pues para darte un feedback para que tú también puedas hacer tu propio proceso de mejora. Yo sé, esto a veces suena idílico, ¿no? Decir, no, es que así mejora el profesional, no. Muchos, digamos, un gran porcentaje, casi 2/3 partes de las empresas españolas están dentro de esa evaluación del rendimiento en culturas de control y paternalistas. Entonces, claro, en este tipo de culturas la evaluación del rendimiento se convierte en un obús, en un arma peligrosísima, porque es verdad que hace mucho daño a la organización, mucho daño a los empleados y genera mucho conflicto en la organización. Es que en la organización hay mucho conflicto, claro, hay que intentar reducir el conflicto al máximo, porque si no al final no generamos buen clima. Ya sabéis, sin clima no hay productividad. Eso lo tenemos que tener claro. Dicha esta primera conceptualización de cultura basada en el control y cultura basada en el desarrollo, claro, si la cultura está basada en el desarrollo, una evaluación de rendimiento que te da feedback, que te alimente, que te dice dónde mejorar, es brutal. Es una herramienta que va a una gran velocidad, ¿vale? Son dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Mirad, ¿cómo las empresas siguen utilizando el esquema tradicional de evaluación del rendimiento si tienen tan mal impacto en los empleados y no sirve como herramienta de mejora? Es decir, si casi 2/3 partes tienen sistemas de control muy fuertes y está generando tanto conflicto la evaluación del rendimiento, sus directivos no son gestores del conocimiento, no hacen apenas feedback, evalúan rápido y muchas veces mal y generan conflictos. Incluso en el proceso de feedback hay una parte final que suele poner si el empleado, porque tienen que firmarlo, el directivo y el empleado, si el empleado no está de acuerdo, que marque esta cruz y eso automáticamente pasa a recursos humanos para que lo intente resolver. Claro, imaginaos, pero ¿cómo se sigue utilizando si está teniendo tan mal impacto y si no está utilizándose como herramienta de mejora, ¿no? Fijaros, 2/3 partes de los empleados son evaluados todos los años y sufren la misma tortura. Una evaluación que muchas veces poco tiene que ver con su realidad, con una métrica que no alcanza a comprender lo intangible de su esfuerzo y dedicación y que encima se vincula con dos elementos clave como
profesionales. Un extrínseco, el dinero que cobra, y otro intrínseco, su mejora profesional y de oportunidades en la organización. Fijaros qué análisis tan interesante de poder verlo. La Society for Human Resource Management indicaba que solo la mitad de los profesionales en recursos humanos creen que la evaluación anual del desempeño refleja de modo claro y fidedigno el rendimiento de los empleados. Solo la mitad de los profesionales lo creen. Es decir, hay otro 50% de profesionales de recursos humanos que están diciendo que eso no está sirviendo. Que eso no está sirviendo, no refleja. Si no refleja en realidad lo que intenta reflejar, está siendo injusta y está habiendo inequidad. ¿Entendéis los graves problemas que se generan dentro de la organización cuando lo que estamos utilizando para hacer algo no lo hacen realmente? Y después hay uno de los grandes gurús del management también, se llama Edward Lawler, que decía, las evaluaciones están muertas. Dice, a pesar de que el 93% siga utilizándolas y solo un 6% haya considerado deshacerse de ellas en Estados Unidos. Bueno, es verdad, lo que nos está diciendo Lawler es, estamos ya en un momento de saturación con el tema de las evaluaciones. Se siguen utilizando porque sigue siendo el hard, lo duro de recursos humanos, pero ya hay un 6%, y normalmente ese 6% son ya de empresas muy potentes, como vamos a ver, que está generando una primera tendencia de un cambio desde una evaluación del rendimiento hacia un desarrollo del rendimiento. Vais a ver el matiz, porque lo vamos a ver en detalle, un poquito más en detalle, una cosa y otra. Lawler nos comenta esto que las evaluaciones estaban muertas, ¿verdad? Aquí lo tenéis. La CIPD es, digamos, la organización o asociación más grande que hay en Inglaterra, que de hecho tiene un carácter mundial. Y bueno, yo he asistido a uno de sus congresos, son brutales, de miles de personas. Indica 80% de los profesionales del sector llevan adelante las evaluaciones del rendimiento. Pero del mismo modo, High Group encontró que la mitad de los empleados públicos y una tercera parte de los líderes de negocio pensaban que la evaluación era un ejercicio mecánico de marcar los cuadros de respuesta. Es decir, estamos hablando que una gran cantidad, un gran porcentaje en las empresas, lo que están indicando es que se está haciendo casi de modo rutinario y, como hemos visto antes, no solo modo rutinario, sino que no acaban de ser fidedignas de lo que está pasando. Y por lo tanto, si no miden bien, ojo con lo que están midiendo. En el caso español, 1 de cada 2 profesionales opina que el proceso de evaluación del rendimiento está muy desacreditado, al no considerarlo objetivo y, por lo tanto, no generando credibilidad interna en la empresa. Fijaros el caso español, 1 de cada 2 profesionales de recursos humanos. Bueno, pues aquí tenemos una situación. Esta situación lo que nos dice es que la evaluación del rendimiento no está funcionando, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar como herramienta de logro objetivos, el valor de los logros individuales frente al equipo y el seguimiento, que para que se haga un mayor seguimiento de calidad, porque si no es imposible poder trabajarlo, ¿vale? Fijaros, ¿qué seguimiento de calidad? Si solo el 23% considera que los directivos les dan feedback con sentido y significado. Es decir, los empleados dicen que solo 1 de cada 4 directivos les da feedback con sentido y con significado. 3 de 4 dice que no les sirve. Solo 1 de cada 5, un 20%, ha tenido una conversación con sus superiores en los últimos 6 meses sobre los pasos a desarrollar para alcanzar sus objetivos. Es decir, aquello que lo que el líder se le paga, que es para ayudarte, para liderarte, para ayudarte en tu crecimiento profesional y mejora y logro objetivos, solo 1 de cada 5 lo consigue. Claro, es decir, ¿tenemos un problema de liderazgo? Por supuestísimo. Por supuestísimo, porque siguen siendo muy bajos los datos. Los profesionales que reciben feedback de conversaciones sobre los objetivos y el logro están 2,8 veces más en situación de engagement. Es decir, si yo logro dar buen feedback a mis empleados, estoy estableciendo una situación de compromiso y engagement. Estoy motivándolos, estoy haciéndoles darle pertenencia a la organización, les consigo fidelizar. Por lo tanto, tenemos una buena razón para seguir también trabajando, ¿vale? Por el gran impacto que tiene, 2,8 veces más que los otros. Solo un 14% de los empleados afirma que las evaluaciones que reciben les inspiran a la mejora. Y solo 1 de cada 5 indica que el modo en que se les mide está dentro de su control. Es decir, yo no puedo hacer nada porque aquí no tengo ningún control, no puedo cambiar. ¿Me han evaluado mal? Pues mala pata, pero es que no puedo cambiarlo. ¿Entendéis? Esa sensación de impotencia y control, eso es tremendo. 1 de cada 5.
Imaginaros, un 14% solo les inspira la mejora, solo un 14%. Son datos brutales. Son datos brutales, ¿vale? Entonces, por eso la propuesta que traemos a la mesa, y es una propuesta que os va a servir para el caso que lleváis para el caso práctico, ¿eh? Porque es un caso de esto. Esta transparencia resume perfectamente lo que pasó en el caso de Hasbro. ¿Son datos de este año? No, no, son variados los datos, son variados los datos. En el libro tenéis incluso, siempre que os pongo un estudio en el libro, siempre tenéis abajo la cita de qué año es, etcétera. Pensar que el libro es del 2018, pues serán datos del 16, 17, más o menos de esos dos últimos años, ¿vale? Es decir, que de todas maneras en esto no habrá... Sí, sí, claro que son muy impactantes, son muy impactantes. Os decía que esta transparencia, quedárosla porque es el caso de Hasbro, que ya sabéis que es una multinacional brutal, muy potente. De hecho, cuando la conozcáis un poquito más en detalle, habrá muchos productos que conocéis y que ahora ni siquiera a lo mejor pensáis que son de ellos, ¿vale? Y es un caso donde Carmen Codonyer, la VP de Europa de Recursos Humanos, que es muy buena amiga y es profesora de mi máster de gestión de talento, ella es un caso que nos ha preparado ella, ¿vale? Lo hizo muy sintético, así que por lo tanto, pensarlo. Ella hizo un caso sintético y a partir de ahí vosotros tenéis que manejar, buscar fuentes de información, lo que siempre hacemos, ¿eh? Pero bueno, lo que nos plantea esta transparencia, esta slide, es fundamentalmente el gran cambio que tenemos que hacer de quitar el concepto de evaluación a pasarlo por el concepto del desarrollo. No sé si alguno de vosotros, y me lo podéis echar en cara, pero perfectamente, por favor, que estamos aquí, este es un entorno completamente libre, y más aquí online que hay más anonimato, pero ¿no os parece que esto también podría darse en la universidad? La universidad no es gestión del conocimiento puro. Cuando estamos basando gran parte de nuestros sistemas, de vuestra evaluación del rendimiento, la estamos basando en un examen, en un control, ¿vale? Cuando podíamos hacerlo a otro proceso, a un proceso más de desarrollo de vuestro rendimiento, donde tuvierais más feedback continuo del grado de mejora que estáis teniendo, donde pudiéramos hacer otro tipo de comunicación con vosotros, unos ratios más bajos, por favor, porque es imposible trabajar con 80 alumnos. ¿Entendéis? Todo este tipo de cosas no lo podemos, pero perfectamente lo teníamos que tirar en cara en la propia universidad. Porque de hecho, nosotros pensarlo, el sistema que tú utilices de evaluación del rendimiento va a condicionar el comportamiento de tus empleados. Por ejemplo, si en la evaluación del rendimiento a ti se te mide por las ventas que hagas, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo te vas a comportar durante el año? Vamos, obsesión ventas. Si no, si no hay un porcentaje que se te premie por que las hagas con calidad, que des buena imagen de marca, que cuides tu imagen personal porque es la imagen de la empresa, que tengas relación con los compañeros porque así compartes información, si todo eso no se premia, no se compensa o no se marca en alguna manera por la propia organización, eso al final no se va a dar. ¿Entendéis? Los sistemas de evaluación del rendimiento al final condicionan los comportamientos organizativos porque le dicen al empleado qué es lo que le importa a la organización. Y si haces un sistema de evaluación de rendimiento muy centrado solo en el logro de esos objetivos, al final obtienes organizaciones muy individualistas, con muy poca capacidad de equipo, con muy poco compartir información, y con verdaderos problemas y conflictos. Por eso al final hay que tener muy clara la mente de para qué utilizas la evaluación y qué implicaciones tiene después, ¿vale? Porque si no, obviamente nos da problemas. Claro, es un control, es una evaluación. Si ya solo la palabra dice evaluar, si es que yo os cambio el sistema, este año tenéis la suerte, os lo digo en serio, yo no sé si a lo mejor lo habéis tomado como tal, pero en la asignatura tenéis la suerte de que el examen solo cuenta un 20%. Y por mí, si fuera por mí, no haríamos ni examen. Haríamos seguramente un concurso para aquellos que quieran sacar la matrícula y ese concurso, pues, pues tipo los juegos estos, ¿no? De conocimiento y de preguntas y respuestas. Pero ¿qué haríamos? Pues haríamos casos prácticos, estaríamos evaluándolos. Bueno, lo que estamos haciendo ahora. Os pido casos, os pido prácticas, os pido un trabajo individual muy potente y eso me está permitiendo ver el grado de desarrollo que estáis teniendo cada uno. Pero esto no es lo normal, me refiero, en cuanto se pase la situación COVID, volveremos al 60% de la nota que dependa de un examen, porque así es como está marcado, ¿eh?
De ahí no nos podemos mover salvo en situaciones excepcionales. Sí, sí, Álvaro, es verdad. Así que habéis sido un grupo súper afortunado. Creo, creo. A ver si vais a decir, no, Roberto, yo prefiero el examen tradicional. Es verdad, a veces pasa. Fijaros si los sistemas de evaluación condicionan los comportamientos, que es verdad que hay un momento, imaginaros, vosotros ya estáis en tercero, algunos he visto que estáis en cuarto, lleváis ya muchos años en la universidad. Ya habéis hecho un sistema, ¿no? Ya os, digamos que tenéis un procedimiento por el que os sentéis a gusto, por el que más o menos tenéis controlado el cómo sacar las asignaturas. Pero de repente llega un tipo como yo, cambia el sistema y os sentís un poquito más nerviosos e incontrolados, ¿no? Porque no tenéis ese control de la propia herramienta. Claro, y yo os vendo la cabra diciendo que este sistema es mejor. Está más pensado en vosotros, es vuestro aprendizaje, etcétera. Pero aún así, yo me encuentro un porcentaje de alumnos que me dicen, no, Roberto, si es que yo prefiero el examen de siempre. Pero un porcentaje, no todos, afortunadamente, si fueran todos, yo rápidamente os pondría examen, pero reconozco, ¿y por qué hay un porcentaje pequeño que aún pide lo mismo? Porque os hemos habituado. Ese es el verdadero problema. Si un tipo como yo, o 3 o 4 que haya en la universidad, que hacen estos cambios diferentes, os lo meten, al final hay gente que dice, no, yo prefiero seguir la sistemática, ya me he acostumbrado, aunque sea, para mi gusto es peor, aunque sea peor, pero ya me he acostumbrado, yo ya sé mi sistema, estudio 2 semanas antes, no me exige como Roberto, que me mete cada práctica, que además me mete un sistema de trabajo muy fuerte, incluso en las prácticas. Ostras, entonces es normal. Yo intento incluso con el sistema del manual daros un control. En el manual está todo, leerlo, ¿me entendéis? Aquel incluso que no quiera venir a mis clases, las tenéis grabadas. Es decir, intento optar a la mayoría de segmentos posibles de estudiantes que haya, ¿vale? Intento de alguna manera acoplarme a todos vosotros, pero es verdad que aún así hay un porcentaje que se ha acostumbrado a unos comportamientos que van precisamente en los sistemas de control. Y lo piden, ¿eh? No, a mí déjeme de aprendizajes. Yo lo que quiero es tener aprobado y, bueno, vale. Perfecto, yo lo respeto todo. Pero al final, recordar, la evaluación del rendimiento condiciona los comportamientos de las personas. Entonces dicen, es que en mi empresa hay muy poco comportamiento colaborativo. Pues pregúntate qué estás evaluando en el rendimiento, qué estás premiando en la organización. Está en la cultura, seguro. Por lo tanto, no nos tenemos que inventar nada. Mira, por ejemplo, cuando veamos en el siguiente capítulo el sistema de compensación, yo lo digo muy claramente. Digo, dime cuál es tu sistema de compensación y yo te digo cómo es tu empresa. Es que lo dice todo. Es un reflejo muy claro de qué tipo de organizaciones son, ¿vale? Bueno, pues evaluación del rendimiento, práctica centrada en la métrica en cómo medimos, liderazgo de control y supervisión, evaluación centrada en lo que hiciste en el pasado y en el presente, y centrado en los resultados pasados como elemento predictor. Fíjate, es que lo hiciste ya mal en esto, ya no quiero contar contigo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor si cambias o lo sitúas en un puesto mejor o le das otro tipo de oportunidades, ¿no? La diferencia con el desarrollo de rendimiento es esta. Control pasa del directivo al profesional. Tenemos que dar más control. Eso se llama empoderamiento. Se llama darle situaciones de enriquecimiento al puesto laboral. Hay que darle más comunicación y feedback. La comunicación es clave en todos los procesos. Más feedback y de calidad. Espacios de desarrollo y mejora. Oportunidades y crecimientos. Prácticas centradas en la persona. Liderazgo de mérito y de talento. Análisis del rendimiento centrado en el presente y en el futuro. Es decir, planteémosle objetivos a las personas, objetivos con nosotros para su desarrollo profesional, qué logros pueden tener, qué le puede hacer crecer a esta persona, ¿vale? Y analizar el pasado para centrarse en los resultados futuros y potencialidades de mejora. Es un cambio completo de perspectiva. Por eso os decía, y se sigue hablando de evaluación de rendimiento y seguiréis entrando en empresas donde hay evaluación de rendimiento y no está mal, yo no digo que esté mal, pero que hay que dar ese salto seguro. Cuanto antes, mejor, ¿vale? Cuanto antes, mejor. Del feedback al feedforward os decía, hay un principio muy básico que se habla en feedback, ¿no? Que se suele decir que viene de este autor, de John Gottman. John Gottman escribió los 7 principios, ¿no? Para hacer que un matrimonio funcione. Bueno, aquí está parte de su modelo. Aquí solamente quiero hablaros de lo que John Gottman se le conoce como la regla del 5-1, ¿no? No sé si lo habéis oído hablar, pero se suele decir que para dar un feedback negativo a alguien, es decir, para decirle que alguien ha hecho mal algo, bajo este principio científico, antes tienes que haberlo alimentado con 5 feedbacks positivos.
¿Entendéis lo que os estoy diciendo? 5 positivos, 1 negativo. ¿Vale? 5 positivos, 1 negativo. Y ya ni os digo en las relaciones de pareja o en las relaciones familiares. Ahí yo os diría 10 positivos, 1 negativo. Hay que cuidarlo mucho, ¿entendéis? ¿Por qué? Pues porque al final un feedback negativo, o sabes decirlo, hay que preparar, hay que entrenar a la gente para dar feedback. Pero hay que entrenarla para dar feedback negativo. El feedback puede ser positivo y negativo, ojo, no solo es negativo. Pero hay que entrenarla a dar el feedback negativo. Si no estás entrenado, es que te sueltan ahí como un taladro, ¡pam! Es que no, oye, las cosas hay que decirlas bien, hay que decirlas adecuadas, con los tonos adecuados, en los momentos adecuados, hay que ser constructivo, eso hay que entrenarlo. Y ese es un problema de lo que decíamos de la calidad del feedback que nos está dando. John Gottman lo que nos dice es, ostras, ¿por qué no podemos plantearnos organizaciones que las tengamos alimentadas positivamente? ¿Vale? Que las tengamos llenas de energía porque estamos haciendo reconocimiento. ¿Qué es el feedback positivo si no es el reconocimiento? Estamos reconociendo a la gente su labor. Y aquí muchas veces el empresario lo que te dice es, no, ¿para qué quiero decirle yo que ha hecho bien las cosas? Es que le pago para eso. Sería redundante. ¿O qué quieres? ¿Que si le digo que lo ha hecho bien, que lo tenga en mi oficina para pedirme un aumento salarial enseguida? ¿Entendéis la mentalidad de esta? Esta es una mentalidad de la época industrial y del siglo pasado, pero no es la de ahora. Tenemos que cambiar ese tipo de mentalidades. Tenemos que intentar que haya reconocimiento, porque si tú reconoces a las personas su trabajo, es la mayor fuente motivacional que existe en estos momentos y es gratis. Es muy barata, es que es muy barato. Es que somos humanos, no necesitamos mucho más, unas buenas palmaditas. Ostras, qué bien te ha salido esto. Ostras, tú imagínate a alguien que de repente le estás diciendo eso, ¿eh? Qué bien te ha salido, o imaginaos vosotros, que yo llego a uno y os digo, ostras, qué buen trabajo me has hecho de Great Place to Work, ¿vale? Me haces el video currículum. Madre mía, tú, el video currículum te ha salido impresionante, tío. Me llevas 3 o 4 así muy buenas, ¿no? Oye, qué pregunta más interesante me hiciste el otro día, 4 o 5. Y de repente viene esta práctica, me la hace y digo, macho, ¿pero qué te ha pasado? ¿Que me has hecho una birria de práctica? Así, ¿qué ha pasado tal? Claro, yo es alguien que lo tengo alimentado positivamente y me permite meterle un feedback negativo. Porque yo sé que esa persona tiene control, se siente fuerte, su autoestima está fuerte, su autoestima profesional, y perfectamente va a poder afrontar una situación de este estilo. Pero ahora imaginaos que no es esta situación, sino que yo solo hago que recordaros lo mal que lo hacéis. Hola, mira, es que fíjate, lo hiciste muy mal en este caso, lo has hecho muy mal en este... solamente lo negativo, solamente lo negativo. Claro, yo digo, si queréis cargaros a un empleado, lo mejor que podéis hacer es eso, feedback negativo continuo. ¿Entendéis? Son las situaciones muy duras donde estamos realmente generando toxicidad en las empresas. Hay directivos que solo hacen que eso, feedback negativo. Por eso se le llama jefes tóxicos, porque solo ven lo negativo. Yo no quiero tener a un jefe tóxico de esos, no quiero ni saber cuando llegue a su casa tú. Madre mía, cómo debe ser, ¿verdad? Bueno, aquí tenéis 11 razones que nos da Marshall Goldsmith, que fijaros el libro que tiene tan potente de Coaching for Leadership. 11 razones para hacer un cambio del feedback al feed forward, ¿vale? De este feedback, de este aprendizaje hacia mirar hacia adelante, ¿vale? Cambiar hacia el futuro, más productivo, se ajusta más a la gente con éxito, es decir, tiene cosas como que genera ilusión. Es más fácil decir, oye, pues vamos a plantearnos este objetivo para futuro y cuando a ti te plantean algo así, te genera ilusión porque tienes la oportunidad de conseguir lograr algo. Pero no me dejes solo, ayúdame en el proceso, ¿entiendes? Intenta hacerme seguimiento, dotarme de herramientas. Por eso necesitamos de alguna manera que ese seguimiento sea de calidad para que el feed forward pueda funcionar. Pero el feed forward, ni dudarlo, es el futuro. Es la consecución de logros, es el empoderamiento de los directivos, pero ni dudarlo, ni dudarlo. De hecho, uno de los objetivos que hacía Google muy bien, que hacía Apple muy bien, yo no digo que Steve Jobs fuera un gran líder en ese respecto, yo creo que esta persona era un gran genio de la innovación, lo tengo clarísimo, pero como líder, algunos lo intentan poner como gran líder, pero yo no lo veo tan claramente. ¿Por qué? Bueno, pues porque no vamos a entrar en caso, pero sí que hacía algo muy bien y es que empoderaba muy bien a la gente. Empoderaba muy bien en cuanto a que cada uno era como dueño de su propio negocio. Él decía, yo no tengo
comités de reunión. Yo no tengo áreas o departamentos, yo lo que tengo son muchas startups. Es decir, mi empresa es como un gran cúmulo de startups. Cada uno era dueño de su propio negocio. Imaginaos qué concepto de empoderamiento tan potente que era brutal para que la gente se oriente hacia sus logros, ¿vale? Y os planteaba aquí dos tipos de conversaciones. La conversación del coaching, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque una de las cosas, de los grandes males de muchas organizaciones es esto que pongo aquí, que se llama el silencio organizativo. Disimular de modo intencional información, ideas y opiniones importantes para la mejora de la organización. ¿No habéis oído eso a veces de mejor estate callado que si no te entrarán los problemas, ¿no? A veces sin querer. Cuanto más callado estás, menos problemas das. Silencio organizativo, uno de los grandes cánceres de las organizaciones. ¿Qué decía Jack Welch, uno de los grandes gurús de la empresa, al respecto? En su libro, fijaos en su libro Winning. Dice, finalmente te das cuenta de que la gente no habla de lo que piensa porque simplemente es más fácil no hacerlo. Es decir, te metes menos problemas y al final aprendes a sobrevivir en ese tipo de elementos. Os pongo en el libro, en las transparencias también, y os hablo también en el capítulo, igual que os he dicho del coaching como herramienta de conversación para hacer las técnicas de desarrollo que estamos viendo, desde desarrollo de rendimiento, son técnicas conversacionales potentes, centrándose en lo positivo, intentando ser empático, no juzgando al otro, es decir, que son técnicas realmente con preguntas potentes y poderosas, es decir, son técnicas con una serie de reglas que os aseguro que si las aplicáis en vuestro mundo profesional, bueno, va a ser una pasada, seguro, ¿eh? De hecho, al coaching lo veremos más adelante cuando veamos el desarrollo. Pero igual que eso, quise traeros una técnica que funciona muy bien, que se llama la indagación apreciativa, ¿vale? La indagación apreciativa es un modelo también que intenta trabajar desde las fortalezas del otro, desde sus puntos fuertes para construir. Entonces, realmente es un modelo realmente interesante y que tenéis bastante, no tanta, pero es verdad que sí que hay suficiente literatura como para poder. De hecho, aquí os pongo un link incluso si alguien quiere profundizar, que es el autor, el David Copywriter, ¿vale? ¿Quiénes han llevado estos casos de conversaciones de desarrollo, igual que lo ha hecho Hasbro? Bueno, pues yo intentaré, espero que busquéis, porque yo creo que en todo modelo conceptual, yo os lo he dicho muchas veces, buscar mediante el benchmarking qué empresas están haciéndolo bien y comparar muchas veces las empresas que os estamos poniendo ahí. Bueno, pues tenéis Melia, por ejemplo, sí que lo ha utilizado, utiliza las conversaciones de desarrollo, ¿vale? Ahí, bueno, aquí está desarrollado, elimina las notas, acorta los tiempos de evaluación, bueno, ha hecho todo un sistema perfecto para generar conversaciones, ¿vale? ¿Quién más lo ha hecho? Accenture. Accenture también, un plan de desarrollo que lleva a impactar con 12 acciones formativas por persona, ¿vale? Presencial, virtual y online, ¿eh? Logro de rendimiento en 4 áreas. También conócete a ti mismo, es una de las áreas, compromiso con el equipo, acciones para crecer y conversaciones significativas. Conversaciones con los responsables, supervisores responsables y compañeros que les ayudan a orientar y centrarse a entender el impacto que están teniendo. Pero fijaros que de nuevo, igual que decíamos antes, conversaciones de desarrollo y conversaciones significativas, ¿eh? Igual que como veremos en el caso de Hasbro. Y el caso de Hasbro, ¿vale? Que es el caso que tenéis para la práctica de este miércoles, ¿vale? Donde de nuevo hay un cambio importante buscando conversaciones significativas y feedback de calidad. Recordar que es un caso real y es un caso muy reciente. Por lo tanto, yo creo que vale la pena que lo podáis. ¿Veis cómo cambia el concepto? Lo llama My Performance. Ya no es la evaluación del rendimiento, el Performance Appraisal, que me lo hace mi manager, sino que es My Performance. Yo soy el que tiene mi responsabilidad para poder hacerlo. Y después, ahora vamos a ver un vídeo, aquel que pueda, son casi 13 minutos, el que pueda quedarse que se quede y el que no, pues sabe que lo tiene ahí grabado y lo puede consultar, donde vais a ver cómo se explica también el caso de People Analytics, de cómo lo han hecho empresas como Google, Unilever, BBVA, Naturgy y Securitas Direct, ¿vale? Es un vídeo concreto que vale la pena y que he preferido que os lo cuente una persona que es experta en estas áreas. Las diapositivas que nos estás compartiendo son las mismas que las del aula virtual. Sí, he añadido algunas, no os preocupéis. En cuanto acabe la clase lo paso a PDF y subo estas que están actualizadas, ¿vale? No te preocupes por eso, eso lo actualizo. Yo, si no tenéis, bueno, yo voy a estar aquí, me voy a quedar al vídeo, incluso haré como siempre. Si alguien en un momento determinado después del vídeo quiere hablar conmigo, yo cuando acabe el vídeo que os voy a poner ahora,
quitaré la grabación y me quedo pendiente de que si alguien quiere hablar conmigo por cualquier temática correspondiente, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda, por favor, este es un momento previo al vídeo interesante para poder verlo. Solo quiero, como decía antes, destacaros la gran importancia de la temática de hoy y, por favor, si os interesa este mundo de la tecnología, esto puede ser, y si tenéis un poquito de mentalidad de científico, este puede ser un área vuestra indudablemente, ¿eh? No dudarlo porque es uno de los puestos que más se está buscando en estos momentos. Así que especializaros, especializaros. Y eso significa meteros con profundidad, buscar mucha información, buscar casos que estén haciendo cosas, aprender de la experiencia de otros, aprender de la literatura que haya y bueno, y suerte en el camino, claro. Pero aquel que se haya labrado la suerte seguramente la tendrá, más que aquellos que esperen que la suerte le cae de un manzano. ¿Vale? Bueno, pues ya os digo, me quedo de fondo, vamos a ver el vídeo y gracias por la sesión de hoy, que no os he dejado casi ni participar, pero es que hay días donde vengo tan cargado de experiencias y de cosas que me sabe mal que no las conozcáis, ¿vale? Si hay cualquier cosa, ya os digo que estoy aquí para vosotros. Bueno, vamos adelante. Bueno, pues casos de uso. Vamos a ver algunos. Voy a ponerlo un poquito más alto. Más famosos, ¿vale? Algunos que son de referencia en el mercado. Hay muchos más, pero os he querido traer como mitad internacional, mitad nacional, ¿vale? Para tener un poco de todo. Por supuesto, Google tiene que ir el primero. Si ya ha dado el nombre casi a People Analytics, Google siempre va a ir en cabeza, ¿no? Y lo sigue haciendo. Uno de los proyectos más famosos que tiene es este, ¿no? El Project Oxygen. A Google, si antes hemos dicho que a todos nos interesa y nos vuelve locos poder atraer y retener nuestro talento, a Google ya os cuento, ¿no? Imaginaros a Google en Silicon Valley con todos sus competidores enfrente, ¿no? Con Uber, con Facebook, con todos los grandes. Si se le va a alguien enfrente, realmente el daño que hace es grande, ¿no? Y de hecho sus casos de uso lo reflejan. Este primero, el famoso, el Project Oxygen, lo que intenta es identificar cómo puede tener mejores líderes. Y os podéis imaginar por qué, seguro que os estáis pensando. Pues porque la gente se va porque no soporta a sus jefes. Pues bueno, podría ser, ¿no? Uno de los motivos. Lo que investigan es cómo poder conseguir líderes que realmente motivan a su equipo, estén contentos, estén satisfechos, trabajen mejor, tienen una incidencia en performance, como podemos ver aquí, los índices de rotación, o sea, de las salidas voluntarias disminuyen y la satisfacción de los empleados mejoran. Y lo que encuentran son 4 pautas, ¿no? Bueno, un reglamento de 8, pero os he destacado las 4 primeras, las más importantes, que es que se valora muchísimo que un manager sea un buen coach, o sea, que tenga skills de coach, de saber escuchar, de empoderar a sus equipos, de expresar interés en su equipo y en su bienestar, ¿no? No solamente perciban a su equipo como personas profesionales, sino también como personas en todos sus ámbitos y que sean productivos y orientados a los resultados sin lugar a duda. Casi diría que prediquen, ¿no? Con el ejemplo, que parecen cosas como muy de sentido común, pero aquí está demostrado, se han hecho un estudio, lo han analizado y realmente ven que tiene una incidencia, que tiene un impacto en los índices de rotación. Por lo tanto, tiene mucha fuerza para hacer planes de acción como los que están haciendo. El otro caso de uso que tienen también muy interesante es cómo construir al Dream Team, ¿no? Al equipo perfecto. Si ya tenemos a los líderes maravillosos, pues ahora queremos tener también al equipo soñado. Y lo que a mí me encantó ese caso, y de hecho os animo a buscar el vídeo en YouTube porque está colgado y es súper interesante. Yo cuando lo empecé a ver, mi hipótesis de entrada era la misma que tenían ellos, ¿no? Seguro que hay que combinar diferentes personalidades o diferentes rasgos de las personas para que trabajen juntos bien. No es fácil. Bueno, pues lo que descubren es que no va tanto por ahí, sino que lo que descubren es que tiene que ver más con la comunicación, cómo se relacionan esas personas entre sí. Y lo que ven es que midiendo cómo habla la gente en las reuniones, por ejemplo, cómo está balanceada la conversación, que no esté siempre hablando los 3 de siempre y haya 4 personas arrinconadas que no expresan nada, eso tiene muchísimo índice en cómo trabaja ese equipo junto. Y también un tema de escucha, ¿no? De escucha activa, de que realmente cuando una persona habla, la otra está escuchando. Lo mismo que en el líder, también en los compañeros. Esas personas que lideran quizás donde deben incidir es en esa comunicación verbal y también en no verbal. Totalmente. Saber leer en esa reunión cómo esa persona que a lo mejor tiene la solución y quiere darla y tiene la clave para poder dar la solución, no la exterioriza por temor, por vergüenza, por cualquier motivo,
y que además puede ser la solución para lo que se está planteando. Sí, es muy bueno porque precisamente de esto creo que las organizaciones no están formando tanto como podrían en esta serie de skills, que son como más soft, pero como vemos tienen muchísima relevancia y mucho impacto en el performance. Desde luego. Otro caso, Unilever. Unilever lo que hace es revolucionar su proceso de reclutamiento. O sea, le da una vuelta completamente, lo optimiza y lo que hace es construir un proceso que va avanzando en capas utilizando tecnología como incluso un videojuego, ¿vale? Por ejemplo, al recibir las candidaturas, lo primero que hace un candidato cuando se inscribe es tener que jugar 20 minutos a un videojuego que mediante neurociencia relaciona cómo juega con otros candidatos que han tenido éxito. Y entonces, cuando ve similitudes, avanzan en el proceso. Y lo que es aún más interesante es la entrevista que hacen después. Utilizan una tecnología que se llama HireVue y este vídeo lo podéis ver en YouTube también, súper recomendable, donde la persona, el candidato, se enfrenta a una serie de preguntas que están preestablecidas y lo que analiza esa tecnología son las palabras clave que tienen en la conversación, evidentemente, pero también la entonación, el lenguaje no verbal que estábamos diciendo. O sea, todo el cómo mueve la cara. Aquí, de hecho, la imagen que podéis ver lo muestra, ¿no? Y esto tiene una repercusión tremenda en la criba. Uno de los procesos más tediosos que pueden haber, yo creo que en recursos humanos, porque yo además lo he pasado, he trabajado en selección también, es la criba curricular, ¿no? Es el leer un montón de currículos, levantar, hacer la llamada telefónica, y esto lo optimiza muchísimo y además con mucho éxito. Por supuesto, el proceso de selección riguroso siempre va a terminar con una entrevista de verdad, con personas relevantes, con el negocio, con el reclutador, la organización y todo, ¿no? Pero esto optimiza la primera parte del embudo del proceso de reclutamiento. Sí, quizá además en esa gamificación, como eres más involuntario, pues tiendes a expresarte más como eres, a hacer las cosas como eres y ahí es donde puedes no fingir lo que no eres, ¿no? Sí, totalmente, sí. Muy bien. Vale. Eso por la parte internacional. Ahora pasamos a dos o tres casos, que os voy a contar que son más locales, ¿vale? Bueno, estos al menos están basados en España, aunque son empresas enormes, también son multinacionales y tienen presencia en muchos países, pero digamos que su base está aquí. Y tengo que empezar a hablar con BVA. BVA es una referencia del mercado en People Analytics. Ellos llevan muchísimos años, comenzaron en 2008. Eso es mucho tiempo, estamos hablando de que People Analytics prácticamente estalló en 2014, ¿vale? Últimamente lo oímos más, pero al menos en España empezó a ser más recurrente en 2014. Ellos empezaron en 2008 y empezaron a utilizar sus datos, a analizarlos seguramente sin tantas skills, seguramente sin tanta tecnología, ¿vale? Porque es hace bastante tiempo, pero empezaron a buscar cuáles eran las palancas de la satisfacción y de la motivación de sus empleados. Hicieron estudios, por ejemplo, de fuga de talento, intentaron buscar cuáles eran los perfiles de éxito para las unidades de negocio, cosas que ahora a lo mejor lo podemos hacer con un algoritmo más sofisticado que en aquella época, no lo sé, pero ya lo podían hacer, ¿vale? Por eso os animo a que hagáis cosas porque realmente se puede. Y la última etapa, una de las cosas que están haciendo que es muy interesante y además es muy tendencia porque son proyectos relacionados con el tema de reskilling. Seguro que todos habéis oído hablar muchísimo de Future of Work, de que el mundo está cambiando, de que hay una serie de skills y puestos de trabajo que se van a quedar obsoletos y, por tanto, todos deberíamos hacer una reflexión y pensar si nos tenemos que formar o hacer un reskilling de nuestras capacidades para ser más empleables y adaptarnos a los puestos del futuro, ¿no? Ellos esta necesidad la tienen también, sus empleados lo saben y lo que han hecho ha sido construir un recomendador de oportunidades basados y segmentados en el perfil. Lo que hemos dicho un poco antes al principio, de conocer a tus empleados, de realmente entender qué quieren, qué necesitan, pues esto sería esa idea, pero en forma de recomendador, ¿no? De intentar darles al empleado unas indicaciones de cómo podrían llegar a un puesto que es de su interés e incluso de cómo podrían formarse, ¿no? Qué formación deberían hacer, que está disponible en la empresa, que les va a encaminar en ese siguiente paso. Este caso es muy bonito y muy interesante también. Naturgy. Naturgy también lleva bastantes años trabajando en People Analytics. Ellos utilizan, con la ayuda del Instituto de Ingeniería de Conocimiento, que son referencia en la parte de procesamiento del lenguaje natural en español, porque, bueno, ya sabemos que hay muchísimas tecnologías buenísimas de PLN, pero generalmente en inglés. Generalmente son muy buenas en inglés. En español tiene su aquel, ¿no? Y ellos son muy buenos, son lingüistas. Lo que hace Naturgy es utilizar este procesamiento del lenguaje natural aplicado a su servicio de atención al empleado.
Esto es un ticketing tool, un sitio donde tú elevas tus tickets cuando tienes una pregunta como empleado, pues por ejemplo, ¿cuántos días me corresponden por mi bajada de maternidad? O tengo que presentar un certificado a la Seguridad Social y no sé dónde está. O sea, ese tipo de dudas frecuentes que tiene un empleado, pues lo ponen en este ticketing tool y eso genera una encuesta. O sea, el empleado obtiene, por supuesto, una respuesta desde Recursos Humanos, pero hay una encuesta de satisfacción. Y en esa encuesta de satisfacción das un número, o sea, tienes que decir pues de 1 a 10 cuánto de satisfechos estoy con esto, pero además hay un campo de texto libre. Y es muy interesante porque ellos lo que veían es que salía muy bien en la parte cuantitativa, pero en la quali había veces que podían encontrar puntos de mejora muy relevantes, ¿no? Entonces, aplicando procesamiento del lenguaje natural, podían identificar cuáles eran los hot topics, las cosas donde realmente podían mejorar y podían ofrecer mejores respuestas al empleado para que éste estuviese aún más satisfecho. Lo han implementado con muchísimo éxito y además esta técnica, o sea, procesamiento del lenguaje natural, es muy relevante para nosotros, sobre todo ahora que cada vez tenemos datos más tipo texto, porque este tipo de campo de texto libre no solamente está en las encuestas de satisfacción de cualquier encuesta que haga Recursos Humanos, sino está en cosas tan relevantes como la encuesta de clima, los pulsos, la medición de ENPS. Digamos que en el texto libre donde realmente la gente se suelta la melena, donde dice lo que realmente piensa. Correcto. Y analizar eso, sobre todo en organizaciones con muchísimos empleados, estamos hablando de 100.000, al menos en el caso de Telefónica, no sé cuántos tiene Naturgy, tiene menos, pero en nuestro caso son 100.000, es muy relevante y realmente aporta mucho valor. Sí, quizá yo creo que es donde todos, siendo de recursos humanos o siendo de cualquier otro campo, donde si realmente pensamos que hay algo que nos ha molestado, es donde lo ponemos. También está muy acotado en el resto y que dices, bueno, sí, le ha parecido tal, 4, 5, tal, pero donde realmente puedes hacerlo es ahí y es lo que realmente le ayuda a mejorar una empresa. Totalmente. Y en el caso de recursos humanos no puedes de manera diferente. Ya sea con un procesamiento de lenguaje natural, identificando topics comunes o mediante análisis de sentimiento y viendo cuáles son los puntos buenos, que también los tiene, sí. y los negativos, es información que realmente te acciona, que puedes identificar mejoras. Sobre todo porque estamos perdiendo el miedo a que nos informen. Antes había Sí, como verdad. que no gustaba el campo libre porque dice, ahí me pueden criticar o tal cual. Eras al revés. La crítica es la que te va a hacer mejorar y llegar a los niveles de... Vivimos un mundo globalizado, una competición extrema y es donde te va a llegar a dar ese punto diferencial a la gente. Yo siempre os animaré a saber, a preguntar y, por supuesto, a analizar y a querer analizar las respuestas. Sí. Vale. Y el último caso de uso que os cuento es de Securitas Direct, que además ha ganado el Premio Expansión de Innovación de Recursos Humanos por este proyecto. Es un proyecto muy bonito. Se llama el proyecto Cantera. Lo han hecho en colaboración con CTS, han utilizado su tecnología de ONA. ONA significa Organizational Network Analysis, y lo que hace es entender cómo son las relaciones en las empresas, pero relaciones informales, ¿vale? O sea, todos tenemos un organigrama donde podemos ver quiénes son compañeros, quién es el manager de una persona, el manager del manager, el director, eso está clarísimo. Pero ¿cuáles son las relaciones informales que se establecen en la organización? ¿Quién realmente te ayuda en el día a día? ¿De quién te fías? ¿A quién preguntarías en un tema pues, de cierto expertise? Eso no está a ningún lado, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es conseguir este gráfico de nodos que podéis ver aquí, donde se relacionan unos empleados con otros e incluso pues, identifican cuáles son los empleados nodo, ¿no? Los empleados centro, los empleados que están como en el meollo, ¿no? de la cuestión. Y esto es muy útil para identificar talento oculto, por poner un ejemplo. Hay dos maneras de hacer esto cuando utilizas Organizational Network Analysis, ONA, y es... Una opción sería, por ejemplo, analizar las comunicaciones que tienen los empleados, las llamadas, los mails. No hablo del contenido, ¿vale? Que eso sí que sería muy sensible, acordándome de nuestro amigo Franco, sino de los puntos de entrada, ¿no? De Delia se relaciona con Paquito, ¿no? Eso, ¿con quién te relacionas? No de leer el mensaje. Aún así, esto es bastante complicado de hacer en las empresas. Ellos lo hacen con una encuesta en la que preguntan a sus empleados ese tipo de cosas que os he dicho ya, ¿no? Con quién colaboras, de quién te fías, a quién le preguntas tales cosas, e identifican esto. Y esto les ayuda tanto para identificar talento oculto como para diseñar mejores planes de carrera o incluso para ayudar en el onboarding, porque es el tipo de personas a las que tienes que conocer, porque se relacionan con todo el mundo. E incluso para activar el cambio en las organizaciones, como son personas que son líderes por naturaleza, puedes, digamos que si te los ganas a ellos,
el resto de los empleados es mucho más fácil, ¿no? Que sigan ese cambio. Bien, gracias a todos los que habéis aguantado hasta el último momento. Y bueno, ya sabéis, voy a dejar de compartir, correcto, y voy a dejar de grabar. Si tenéis alguna pregunta, este es el momento y la seguimos grabando. Y si no, si alguien quiere quedarse, pues, y quiere comentarme algo, pues que espere un momento, ¿vale? Si no hay nada más, os lo agradezco a todos, la presencia de los que habéis aguantado y hasta la próxima, ¿vale? Nos vemos en prácticas. Gracias, Clara. Gracias a todos. Gracias, Pablo, Alba, Rocío, Andrea. Gracias, Zo.